Cuántos hombres hoy celebran lo que quieren celebrar. Se olvidaron de aquel día que Dios quiso consagrar y hoy lo vuelven a olvidar y lo tratan de cambiar. Lo arrancaron de la ley que Dios les dio para guardar. Con excusas ocultaron la verdad. Tu día, oh Dios, por siempre durará, en que los salvos cantarán por la eternidad, porque de sábado en sábado y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar. De sábado en sábado y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar por la eternidad. Por la eternidad. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, hermanos, los voy a invitar para ir a la rodilla y entrar al trono de la gracia. Vamos a orar. Querido Padre que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca, le damos gracias por un sábado más. Gracias, Padre por tener entrada al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Gracias por su protección, por su gran amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, los alimentos. Gracias por nuestro entrar, nuestro salir. Gracias, Padre, porque podemos congregarnos, un grupo de tus hijos, abrazando su sábado, y todos los que están, hermanos, ese remanente que está repartido en este mundo, como lo vio la mensajera, en agrupaciones, en esas luces que se veían en cada lugar de este mundo. Gracias, Padre, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, fue su promesa. Gracias por mis hermanos que se conectan a través de la tecnología, a través del WhatsApp. Podemos unirnos, podemos comentar sobre los estudios, podemos hablar y aprender lo que usted quiere para nosotros en esta preparación, para esperarle en su venida, en esta preparación para poder ser parte de ese reino que usted tendrá en esta tierra. Ayúdanos, Padre, en esta preparación. Gracias por su gran amor y misericordia para con nosotros en este tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo en una guerra que se está llevando a cabo, en un conflicto, cada día está aumentando. Ayúdanos, Padre amante, a prepararnos. Ahora debemos hacer cambio, ahora debemos trabajar nuestro carácter, ahora debemos contemplarle más y más, ahora debemos estudiar su palabra como nunca antes, apreciar cada versículo, cada promesa en nuestras vidas. Así que, Padre, le damos gracias en esta mañana, pedimos su presencia, nos dirigimos al lugar santísimo donde usted tiene un pan maravilloso de la palabra que sale ahí para este tiempo de preparación. Gracias por este pan que usted nos da. Sea usted el invitado principal, sea su presencia en cada uno de nosotros, Padre amante, en cual nos reunimos y nos congregamos, y a todos mis hermanos que también se reúnen en este culto de reunión, en este culto para alabar su nombre, en este culto para aprender más de su palabra. Así que, Padre, en estas horas
recurrimos a sus promesas que usted dará al Espíritu Santo si lo pedimos. Y en estas horas lo pedimos. Pedimos su presencia para que nos guíe, nos dé el discernimiento, nos dé la sabiduría de parte del lugar santísimo. Así que Padre, ahora al levantarnos, pedimos su paz, pedimos su bendición y su dirección. Porque lo pedimos todo no por los méritos de nosotros, nada somos, sino por los méritos de Cristo, por ese don, por ese regalo. Amado Dios, gracias por ser nuestro regalo. Gracias por darnos esa entrega cada día por todos nosotros. No lo merecemos, Padre, pero gracias porque podemos caminar a través por la fe para lograr el carácter y contemplar a Cristo en nuestras vidas. Lo pedimos todo por su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde bien. En esta mañana, esta es la parte 16 de la cronología, parte 16. Los que no han visto, vean los temas para que tengan la línea. Tenemos el canal de YouTube para que sigan esta línea profética, la cronología de los eventos. Voy a hacer un repaso. Empezamos hablando... Bueno, parte de este repaso empezamos hablando de 1844, 1888, eso está todo en los temas ahí de YouTube, pueden ver la línea profética. Y llegamos, hermano, a una verdad gloriosa que estaba oculta ahí para nosotros, pero el Señor está dando más luz para prepararnos para el tiempo. Y empezamos hablando del refugio de Dios. Dios tiene un refugio. Miren qué maravilloso. En Primeros Escritos, ahí hablamos de ese refugio que habla la mensajera, el refugio que habla historia de la redención. Empezamos hablando de esa cita. Empezamos hablando de que Dios tiene un lugar en medio de la tierra. Dios tiene un lugar, el centro de la tierra, un territorio que le prometió a Abraham. Por eso es importante, vean los temas, hermanos queridos, vean para que se pongan en línea con estos acontecimientos profetizados que estaban ahí, pero Dios los está sacando para prepararnos en este tiempo. La verdad viene de acuerdo al tiempo que el Señor permita que los eventos empiezan a ocurrir y va a sacar esas verdades para nuestra preparación. Y ahí vimos esa verdad de un refugio, y ese refugio Dios, recuerden que se lo prometió a Abraham cuando hizo un pacto con Abraham. Génesis 15, 18, hablábamos ahí, cuando Dios le dijo a Abraham: a ti te daré toda esta tierra. ¿Cuál tierra? Una tierra que fluye leche y miel, que era la Canaán terrenal. ¿Se fija? Cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, de esa idolatría, de ese país pagano, que después se convertiría ese país en Babilonia. Recuerden, los caldeos vienen de Babilonia. De ahí sacó a Abraham. Y interesante, y ahí le dice: haré un pacto contigo. Tu descendencia, dice, haré de ti una gran nación. Fíjense, iba a ser una gran nación que iba a llevar la invitación del Evangelio al mundo. Dios estaba preparando esa nación, pero Abraham tenía que salir por fe, salir. Mire qué interesante, vamos a hablar también ahí que Abraham recibió la gracia, ¿me entiende? La invitación, vino Dios a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, él no titubeó, sino que obedeció, fíjense, acepta la gracia, el don. Abraham, así como estaba, con sus debilidades, ¿me entiende? Ahora el segundo paso es salir por fe. No le dio un mapa, no le dio una brújula, sino que salió solo obedeciendo la voz de Dios. Miren qué interesante. Lo que Dios le dijo: sal a la tierra que te mostraré.
él obedeció la palabra. No titubeó, no desconfió, sino que él obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y le prometió en ese pacto una gran nación. Le dijo, con todas las familias de la tierra, será como la arena del mar. Mire qué interesante. Después lo ratificó Isaac, después lo ratificó en Jacob y después Moisés. En Génesis 6 también veíamos ahí cómo ratifica el pacto. Pero vemos que con el tiempo ese pacto quedó inconcluso. Y ahí entrábamos a Salmo 105, versículo 8 al 11, decía que Dios siempre se acuerda de su pacto. Siempre está recordando su pacto que hizo. Porque el pacto quedó inconcluso, porque cuando después conquistan la tierra de Canaán, el pueblo se instaló ahí con las 12 tribus, después se formó esa nación ahí. Pero no cumplieron el cometido de llevar la invitación al Evangelio. No la llevaron. ¿Por qué? Porque cayeron en apostasía, cayeron en las manos de los enemigos por su rebelión, por su apostasía. ¿Se fijan? Y cuando vino el Mesías, ¿qué hicieron ellos? Mataron al Hijo de Dios. ¿Se fijan? Y estaban bajo el yugo de Roma pagana, sobre el último imperio ahí. Miren, y no cumplieron el cometido. Entonces cuando fuimos ahí también a Profetas y Reyes, la página 13 y 14, vean el video ahí analizo todas esas partes, la analizamos, tremendo, glorioso. Y ahí dice que el Israel no cumplió, ¿entiende? El Israel antiguo no cumplió el cometido de Dios, de dar la invitación al Evangelio. Pero cuando vamos a la página 527, dice que lo cumpliría ahora el pacto, en este tiempo hablando, lo cumpliría el Israel espiritual de este tiempo. ¿Se fija? Y el Señor renovaría su pacto ahora con el Israel espiritual. Y cuando vemos esa verdad gloriosa ahora, nosotros también nos disponemos a repetir, fíjense, a repetir lo que el pueblo de Israel, pero ahora dice el Señor que el Israel espiritual va a concretar esa nación. O sea, esa nación se va a concretar con el Señor aquí en la tierra. Lo que Dios tenía prometido para el Israel antiguo, lo va a cumplir con el Israel espiritual en esta tierra. O sea que habrá un refugio nuevamente en esa tierra que hoy día está siendo profanada. Ahí hablábamos, esa tierra está siendo profanada. ¿Se fija? Porque había una profecía en Lucas 21, 24, pueden leer ahí del 20 en adelante hasta el 24, que Jerusalén sería hollada por los gentiles, fíjense, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Esa palabra hasta, hay un cumplimiento de tiempo de esos gentiles. Cuando se cumple el tiempo de los gentiles que están profanando la tierra que es de Dios, que se la dio a la descendencia de Abraham, en ese pacto que Dios cumplirá, ¿se fija? Cuando se cumpla ese tiempo de los gentiles, Dios va a entregar la tierra para hacer una gran nación al Israel espiritual. La va a limpiar, fíjense, tiene que limpiar de toda esa profanación, tiene que purificar todo eso. Y ahí íbamos a las profecías de Zacarías 14, vayan ahí, vean el tema. Fuimos a las profecías que están en Sofonías 2, y lo que está pasando ahí, Sofonías 2 hablaba de esa reunión. Fíjense cómo avanzamos. En 1945 hubo la Segunda Guerra Mundial, y esta profecía de Sofonías 2 se cumplía de una reunión que se reunirían ahí, una nación indeseable, una nación sin pudor, se estaba reuniendo en 1948, cuando esta nación, este grupo, este asentamiento venía arrancando, fíjense, del holocausto que había ocurrido en Alemania.
Miren qué interesante. Y se instaló ese grupo de judíos europeos ahí, comandado por las Naciones Unidas, por Inglaterra, que reunieron a esa gente que venía arrancando el holocausto, la instalaron ahí, ¿se fijan? ¿Y qué pasó? Al instalarlos ahí, expulsaron a los verdaderos habitantes de esa tierra, que eran los palestinos, a balazo los sacaron, instalaron este asentamiento que nunca aceptó a Cristo como su Salvador, nunca al Mesías lo reconocieron, y se instaló una nación indeseable y sin pudor, sin vergüenza, esa nación para abarcar territorio. Después vino la guerra de los 6 días, fíjense cómo está terminando ahora esta nación indeseable. Ahora, ya que está desamparada, está siendo desamparada Gaza, que habla la profecía ahí, ¿recuerdan? Desamparada, miren todo lo que le están haciendo a los palestinos, niños muriendo de hambre, a niños ahora le quitaron los colegios, a los niños le están quitando el agua hace poco, si ustedes ven toda la información que está saliendo de allá, cómo cruelmente esa nación indeseable le está provocando a aquellos habitantes de Gaza, hermano, por abarcar terreno, poder, y el Líbano está siendo destruido. Dios va a tener que actuar, las naciones están calladas, los sucesos que están ocurriendo ahí, hermano. ¿Se fija? Dios es el que va a actuar, y lo dice Zacarías 14, recordando ahí, hablamos ahí, donde todas las naciones se van a juntar y van a barrer con Jerusalén. Y después de esas naciones Dios las va a destruir también para purificar, y esté listo ese territorio, fíjense allá, que va desde el río Nilo al río Éufrates. Lo leímos también ahí en Isaías 27, 12 y 13. Lo leímos ahí en Génesis 15, 18. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa ahora? Dios, cuando limpie ese refugio, lo limpie de todo eso, va a poner una muralla de protección que hablábamos hoy en Zacarías 14. Esa muralla de protección es una plaga donde los enemigos querrán venir a instalarse en Jerusalén y no van a poder, porque va a haber una protección, una muralla, una plaga que se pondrá ahí, que se van a derretir los ojos, los cuéncanos y todos vivos ahí, todo aquel que venga. Pero Dios dice que desde los 4 ángulos de la tierra tiene a su remanente, le va a abrir camino. Ahí donde hablábamos del éxodo, un segundo éxodo que tiene el Señor para nosotros, lo dice la palabra, esto es maravilloso, son verdades que Dios está hablando ahora, hermano. Tenemos que abrazar ahora por fe esas verdades. Si yo no creo en eso, no avanzaré por fe. Dios le está mostrando, así como le mostró allá en Israel, cuando el pueblo salió de Egipto y tenía que avanzar hacia la tierra. Pero ¿cómo tenían que verla? Por fe. Nosotros tenemos que verla ahora por fe también, para llegar a ese reino que Dios le prometió a Abraham, ¿me entiendes? Tenemos que caminar por fe, y decía ahí, abrirá camino, se tocará la trompeta, ¿recuerdan? Habrá una trompeta para salir en ese éxodo de fe que no se espera, aunque la historia se repite. Esto es maravilloso, hermano, se repite la historia, se fija lo que Dios hace, y ahí hablábamos que todos los acontecimientos van a terminar en ese territorio, porque en ese territorio el Señor dará ¿qué? La lluvia tardía. Se dice, va a ascender ahí con su pueblo instalado ahí, los 144.000 que el Señor trae desde los 4 ángulos de la tierra, llegan al territorio limpiado, purificado por el Señor, reciben la lluvia tardía y salen ahora a predicar el mensaje, el último de misericordia a las naciones, para atraer a aquellos que acepten el mensaje a este refugio.
Y fíjense que ahí lo dice en el Salmo 91, fíjense, lean, hermana Carmen, lean lo que dice el versículo 10. Salmo 91 habla de la protección de Dios. El que el abrigo, dice, que habita el abrigo del Altísimo, el que mora, protegerá a su pueblo. Pero cuando vamos al versículo 10, miren la promesa antes que caigan las plagas, hermanos. El Señor dice, léalo hermana Carmen, ahí el versículo 10, Salmo 91, 10, miren lo que dice. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, Amén. de la peste destructora. Con Así sus es. plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahí está. Ahí habla el Salmo 91, fíjense en esa parte. ¿Completo? El que habita, no, ese era el versículo 10. Ya. Fíjense lo que dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y el Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará aquí tu morada. Esa es la morada del Señor. Fíjense, dice, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuál morada? Es el refugio que Dios tiene, es esa morada que Dios va a tener con los 144.000 en que va a proteger cuando caigan las plagas. Hermanos, Dios nos está mostrando una morada de refugio cuando caigan las plagas, su pueblo va a tener un refugio, una morada. ¿Se fija? Dios nos está hablando a través de la palabra de Dios. Por eso es tiempo de prepararnos ahora en este tiempo. Por eso que ahora venimos a hablar de este tema que el Señor nos quiere que nosotros aprendamos, las tres justicias. Y eso vamos a ver ahora para prepararnos, para adentrar y entender, comprender y poder tener parte del refugio de Dios, poder tener parte en ese éxodo de Dios. Por segunda vez sacará un pueblo, porque la primera vez lo sacó de Egipto, ahora lo sacará de Babilonia. ¿Se fijan? Y abrirá camino, así como le abrió camino al pueblo de Israel, nos abrirá camino a nosotros también a esa morada al cual vamos a tener que llegar. Pero tenemos que prepararnos. Así que, hermano, vamos ahora a hablar de las tres justicias de Cristo. Fíjense, voy a leer una cita. Primeramente, la gracia. Vamos a ver la justicia por la gracia. Las tres justicias, las tres son diferentes. Número 1, la justicia por la gracia. Número 2, la justificación por fe. Número 3, y la justicia de Cristo. Son tres cosas que debemos entender, comprender, y las tres son diferentes. Y vamos a ver la número 1, la justificación por la gracia. Hacía yo la pregunta, ¿la gracia nos da licencia para seguir pecando? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿La gracia me da licencia a mí para seguir pecando? ¿Qué dicen ahí algunos hermanos? ¿Qué dicen? Que no, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos da licencia para seguir pecando? Miren qué interesante. ¿Por qué no? Tenemos que tener eso claro. Recuerda, ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo comenzó la gracia? Y eso vamos a ver en una cita acá, fíjense. Y eso vamos a ver en Zacarías 6. Vamos a entrar con ese texto. Voy a ir paso a paso para que vayamos comprendiendo, hermanos. Paso a paso. Vamos ahora a Zacarías 6, al libro de Zacarías 6, 12 y 13. Y esto es importante porque vamos a comprender. Recuerden que la rebelión comenzó en el cielo. Entre Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón
luchaba con sus ángeles. Allá hubo una guerra, una rebelión, un conflicto. Antes que Dios creara este mundo, hubo una rebelión en el cielo. Pero allá también en el cielo se hizo un pacto de amor, se hizo un acuerdo, y eso vamos a ver. Y aquí donde entra la gracia para este planeta, entra la gracia para los seres humanos. 12 y 13. Zacarías 6, capítulo 6, versículo 12-13. ¿Qué dice, hermana? ¿Alguien lo tiene? Puede leer. Zacarías 6. 6, 12 y 13. 12 y 13. Estoy poniendo las bases de esto para que vamos comprendiendo. Léalo, hermana Carmen. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Renuevo, ¿ya? El cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. El 13. Él edificará el templo de Jehová y él le llevará gloria. Y se sentará y dormirá en su trono. Dominará. Dominará su trono y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. Ambos, fíjense. Aquí dice, y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Quién es el renuevo? ¿Quién es el vástago, la vara? ¿Quién es? Que habla también Isaías. Es Cristo, es el Hijo de Dios, el renuevo que iba a venir. Dice, en el cual brotará de sus raíces, del renuevo de Cristo, brotará de sus raíces y a un remanente, porque dice, edificará el templo de Jehová. ¿Quién es el templo de Jehová? Es un remanente. Su pueblo. Es su pueblo. De ahí, de la raíz del renuevo, va a edificar un templo. 1 Corintios dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo, glorificar a Dios en vuestro cuerpo, ¿me entiendes? Somos el templo, y Dios dice, edificará un templo, edificará una iglesia, un remanente que vendrá de la raíz que brotará del renuevo de Cristo, de la descendencia de Cristo. Y Él edificará el templo de Jehová, ¿ve? Y Él llevará gloria, ¿ve? ¿Qué hará? Este templo llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Se fija? Entre ambos, en otras versiones dice, entre dos personas, entre el Padre y el Hijo. Ahora fíjense, hablando de este texto, voy a leer unas citas. En Patriarca y Profeta, la página 48 y 49, dice, Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, ¿ve? Mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, en ese pacto que hubo entre ambos, ¿ve? En esa conversación. Dice que mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz de los dos, entre el Padre y el Hijo, en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concedido antes de la creación del mundo. Por eso dice Primera de Pedro que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel quien Él cree, no se pierde, mas tenga vida eterna. Otra cita dice, el deseo de toda la gente, página 774.
También está en exaltar a Jesús, página 97, dice, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre, salvar al hombre, en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido, dice, sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto que había sido llevado plenamente acabó. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío, y he completado la obra de redención cuando Cristo en la cruz decía consumado es. Había completado su sacrificio por la raza humana culpable. En Reflejemos a Jesús, página 8, dice, en consulta el Padre y el Hijo decidieron que Cristo debía venir al mundo. Decidieron que Cristo debía venir al mundo en consulta con el Padre y el Hijo, como un niño, y vivir la vida de los seres humanos, ¿ve? Desde la niñez hasta la madurez, soportar las pruebas que ellos deben soportar y al mismo tiempo vivir una vida sin pecado, como para que los hombres pudiesen ver en él un ejemplo de lo que podía llevar a ser, y para que él supiera por experiencia cómo ayudarles en una lucha con el pecado, ¿ve? Otra cita, el Ministerio de Curación, página 336 y 337, dice, ni aun los ángeles pudieron participar en los consejos ávidos entre el Padre y el Hijo. Ni aun los ángeles no podían participar de esa conversación, de ese pacto que había entre el Padre y el Hijo. Ellos no podían. Dice, al trazar el plan de salvación ahí entre el Padre y el Hijo, y los seres humanos no deben inmiscuirse en los secretos del Altísimo. Somos respecto de Dios tan ignorantes como niños, pero como niños también podemos amarle y obedecerle. Samson the Time, 23 de diciembre, en el plan de salvar al mundo, el consejo fue entre ellos dos, ¿ve? ¿En cuánto? Entre ellos dos. El pacto de paz fue entre el Padre y el Hijo. No hay un tercero aquí, no hay Trinidad. Conflicto de los siglos, la página 468, la obra mediadora de Cristo en favor del hombre se presenta en esta hermosa profecía de Zacarías 6, relativa a aquel cuyo nombre es el vástago. El profeta dice, si edificará el templo de Jehová, llevará sobre sí la gloria y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. El ministerio de Cristo, el sacerdocio de Cristo en su templo y el consejo de paz estará entre dos. ¿Se fija? Y la última cita, Conflicto de los siglos, página 468, 469, como sacerdote Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. Mire qué maravilloso. El trono en compañía del Dios eterno que existe por sí mismo está aquel que ha llevado a nuestros padecimientos. Con nuestros dolores se cargó. ¿Quién fue tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado, para que pudiese también socorrer a los que son tentados nosotros? Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, Jesucristo. Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y quebrantado, de una vida inmaculada, las manos heridas, el costado abierto, los pies desgarrados, abogan en favor del hombre caído, cuya redención fue comparada, dice, a tan infinito precio. Gloria a Dios por esta cita. Y fíjense, ayer hablábamos del camino a Cristo.
Después vamos a entrar ahí, fíjense, en este relato, en Historia de la Redención, la última cita con la cual voy a entrar, fíjense, el plan de salvación. El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido, ¿ves? Cuando nuestros primeros padres caen en el pecado, en su inocencia, ahora caen en el pecado, ahí al desobedecer, al ser engañados por Satanás, fíjense, el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, a la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. No había vía de escape para el ofensor, para la transgresión, lo que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando cayeron, quedaron desamparados. ¿Se fijan? La ley decía y los condenaba, había una ley que tenían que morir, que no había esperanza para ellos. Pero ¿qué ocurrió? Fíjense. Y no había escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir, ¿ves? Ahora fíjense, contemplé al amante Jesús, percibí una expresión de simpatía, fíjense, y pesar en su rostro al ver a nuestros primeros padres caer. La mensajera dice que vio el rostro de Cristo, y vio el rostro de Cristo, vio simpatía, pero vio también pesar por la caída de nuestros primeros padres. ¿Se fijan? Dice ahí, dice, lo vio en su rostro. Pronto lo vi, dice ella, aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea ¿a quién? Al Altísimo, al Padre. Se acercó ahora en ese pacto de amor hacia el Padre. ¿Me entiende? En ese resplandor, porque el Padre habita en luz inaccesible y solo el Hijo puede entrar en la presencia del Padre, dice. Y fíjense ahí, aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo, al Padre. Mi ángel acompañante dijo, está en íntima comunión con su Padre. En íntima comunión, y como decía en las otras citas, estaba en esa conversación, estaba en esa reunión. Los demás ángeles estaban, las huestes de millares de ángeles alrededor, expectantes de esa conversación, esperando a que su general saliera a darles la noticia. Y fíjense, mi ángel acompañante dijo, está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad, fíjense, la ansiedad de los ángeles, parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con su Padre. Ahora fíjense una palabra, 3 veces. Aquí están las 3 veces, justificación por la gracia, justicia por fe y la justicia de Cristo. 3 veces en el plan de salvación, 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodeaba al Padre. Y cuando salió la 3ª vez, se lo pudo ver. Se lo pudo ver, el esplendor del Hijo de Dios. ¿Ve? Y en nosotros tiene que verse ¿qué? La justicia de Cristo, el carácter de Cristo. Se lo puede ver. Tiene que verse ese reflejo en nosotros. Fíjense, se le puede ver. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. Entonces informó a la hueste angélica, a la que estaba rodeada ahí esperando con intenso interés, que se había encontrado una vía de escape. Se había encontrado una salida, se había encontrado una esperanza, se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Le dijo que había suplicado a su Padre, fíjense, y que había ofrecido su vida
en rescate, su vida, había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él y no en el ser humano, no en la raza, en la humanidad, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Volver al hermoso jardín. Recuerdan que el primer habitante, hablábamos, que habitó en el huerto del Edén, fue Lucifer, Ezequiel 28. Y el segundo en habitar el huerto del Edén, cuando Dios lo trasladó y lo plantó ahí, fue Adán y Eva. ¿Se fija? Les dio ese trono, les dio ese hogar a ellos ahí en su inocencia, pero cuando pecaron, perdieron el hogar. Y Dios tuvo que trasladar antes del diluvio, llevarse el jardín. Pero ahora, por la muerte de Cristo, por su entrega, le devolvería ese hermoso jardín a comer del fruto de la vida al hombre. En primera instancia, los ángeles no se pudieron regocijar porque su comandante no les ocultó nada, sino por el contrario, abrió frente a ellos el plan de la salvación. Les dijo que se ubicaría entre la ira del Padre y el hombre culpable que llevaría sobre sí la iniquidad, el escarnio, y que pocos lo recibirían como hijo de Dios. Le declaró todo a los ángeles lo que él padecería al entregar su vida por la raza humana. ¡Qué tremendo, hermanos queridos! Es en la gracia, en la pura gracia. Es un don inmerecido. No lo merecemos, hermano. Dios se ofreció, el Hijo de Dios, se ofreció a morir por nosotros. Nosotros merecíamos morir. Pero su gracia, ese don, ese regalo, viene a nuestra vida. Nos da la oportunidad para redimirnos, nos da la oportunidad para ser salvarnos. La gracia que es un don inmerecido. La gracia es un regalo, hermano, de parte de Cristo. Cristo viene y entregó su vida en la cruz, dijo consumado es, y el perdón ahora está para todos aquellos que desean salvarse. ¿Entienden? Es la invitación que Dios nos hace ahora. Yo tengo que aceptar el perdón. ¿Te fijas? Y para aceptar el perdón, yo tengo que ahora avanzar en el proceso de salvación. Miren qué maravilloso. Por eso esto es muy importante. Debemos saber que las tres justificaciones, como les decía, son diferentes una de la otra. Una de las tres, la justicia de Cristo, es la única que garantiza la vida eterna, hermanos queridos. La justicia de Cristo, la número 3, es la única que garantiza la vida eterna y el estar en el reino de Dios. Las otras dos, la justicia por la gracia y la justicia por la fe, yo corro el riesgo de perderme si yo no cumplo mi parte. Fíjense. Yo corro el riesgo de perderme si yo no cumplo mi parte en las otras dos, la justificación por la gracia y la justificación por fe. ¿Se fijan? Yo tengo que aquí hacer mi parte en estas dos para lograr la justicia de Cristo. ¿Entienden?
Eso tenemos que entenderlo, hermano, es muy importante. Ahí vamos a ir a los ejemplos bíblicos. Recuerden que Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer, hermano, es el proceso que tenemos que estar. Empezamos, la justificación por la gracia viene, yo recibo el perdón, pero yo no puedo quedarme ahí con la gracia, porque la gracia viene a mí cuando me encuentra sucio, cuando me encuentra lleno de tradiciones de Babilonia, cuando me encuentra lleno de idolatría, amando a otros cantantes. La gracia viene a mí y me encuentra. Por eso Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venir a mí como estáis, viene la gracia, viene el perdón. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ahora viene la oportunidad de Dios a mi vida. Yo no me puedo quedar ahí. Si la gracia viene a mí, el Señor, el regalo, el don, me da la oportunidad para lograr la salvación, así como estoy, y si yo me quedo ahí, me pierdo. Tengo que avanzar en el proceso donde viene la justificación por fe. Ahora la justificación por fe me ayuda en el proceso de cambio. ¿Les dije? Eso es maravilloso, hermano. Yo recuerdo mi experiencia cuando vino el perdón de Dios, y eso que a través de un amigo, cuando yo me drogaba, salíamos por ahí a movernos, a robar muchas veces, y él a través de una persona que conoció en un kiosquito de diario, a él lo invitaron, después me invitó a mí, y ahí él me invitó a mí y fuimos. Y ahí yo quedé impactado por el estudio que estaban dando en ese momento de Apocalipsis. Y ahí eso impactó en mi vida, porque nunca había tenido una Biblia en mi mano, nunca la había estudiado, nunca había... Y eso me impactó y me produjo algo en mí. Vino ahí la gracia, hizo algo en mí, que estaba en mi mente, y yo empecé a alimentarlo, a ir de nuevamente, empecé a ir poco a poco, a veces no iba, se deja, y todo el proceso vino de cambio. Increíble, cómo es un proceso de vida. Y eso fue la justificación por fe. Empecé con el proceso de cambio en mi vida. ¿Se fijan? Por eso tiene que haber un proceso de cambio. Hoy día la justificación por la gracia, hoy día ¿qué se está predicando en la organización adventista y las demás iglesias? Solo eres salvo por gracia, quédate con la gracia. Yo soy salvo por gracia, y gracia, y gracia, y gracia. La gran mayoría está pegado con la gracia, pero no hay una transformación. Muchos dicen, todo terminó en la cruz, yo no hago nada. Yo no necesito guardar la ley porque Cristo guardó la ley. La mayoría, los que piensan así, lamentablemente están perdidos, porque tiene que haber un proceso, el segundo, que es la justificación por fe. Yo tengo que salir por fe, yo tengo que hacer cambios por fe, yo tengo que ahora, en ese proceso, cambiar. Y si no lo hacemos ahora, que estamos a las puertas, hermano, no vamos a lograr la justicia de Cristo en nuestras vidas. Por eso que las dos son importantes, la justificación por gracia y la justificación por fe, son las primeras que debemos darle importancia ahora, hermano. Por eso dice, ahí dice, como el riesgo, corremos el riesgo de perdernos si no cumplo mi parte. ¿Se fijan? Si yo no hago lo que a mí me corresponde, la parte que a mí me corresponde. Cristo ya hizo su parte, murió por nosotros. ¿Se fijan? Nos dio ese perdón, nos dio el regalo. ¿Se fijan? Ahora yo tengo que aceptar.
Porque las primeras dos, ahí esto es importante, porque las primeras dos, la justicia por la fe y la justicia por la gracia, tiene que ver con una decisión que voy a tomar en mi vida. Y la última es la justicia de Cristo, es la recompensa que Dios nos da por haber cruzado las dos primeras. La justicia por la gracia y la justicia por fe. ¿Se fijan? Por haber cruzado las dos. Aquí yo tengo que cruzar, aquí yo tengo que decidir. Viene Cristo a mí en la justificación por gracia, ahora yo tengo que decidir. Lo vamos a ver en un ejemplo ahora con el hijo pródigo. Vamos allá. El hijo pródigo, ahí está ejemplificado más o menos lo que estoy diciendo, hermano. Eso está en Lucas 15, parece. El hijo pródigo, ahí está. Parábola de la oveja perdida, parábola del hijo pródigo. Fíjense, aquí está ejemplificado más o menos lo que esto significa, lo que he dicho, la justificación por la gracia y la justificación por fe. Fíjense aquí la gracia, cómo actúa. Aquí en Lucas 15 dice: también dijo un hombre, tenía dos hijos, fíjense, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Lucas 15, 11. Estoy en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los cuidadores aquella tierra, el cual le envió a una hacienda, a una granja, para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, fíjense esa palabra, subrayenla, volviendo en sí. ¿Qué significa volver en sí? ¿Cómo estaba antes? En tiniebla, en oscuridad. Estaba atrapado, esclavizado, pero ahora en su mente algo pasa, vuelve en sí. Algo despierta él, vuelve en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando vuelve en sí, fíjense cómo empieza a recapacitar, cómo empieza él. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, fíjense, lejos, lo vio su padre. Fíjense, estaba lejos, pero ya su padre ya lo veía. Fíjense esas palabras. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, matarlo, comámonos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto y era ya revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo menor, ahora está el segundo, fíjense, el hijo y su hijo mayor, el hijo mayor, estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello,
Él le dijo, tu hermano ha venido, ha vuelto, tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó, fíjense la actitud del segundo, entonces se enojó, en vez de estar alegre por su hermano que volvía, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, padre, y no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, fíjense la actitud ahí, vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Tenemos dos personajes acá, ¿se fija? Aquí tenemos a este joven menor, se fue a vivir perdidamente, ¿se fija? Este mundo se perdió perdidamente, hermano. Estábamos perdidos, pero el Padre, ¿no es cierto?, siempre tiene la esperanza que sus hijos vuelvan a Él. Miren qué maravilloso. El Padre siempre tiene la esperanza, el don, el regalo, siempre está ahí para que nosotros lo aceptemos, el perdón. Aceptemos volver al Padre, porque ya Dios dio su vida por nosotros. Ahora viene la oportunidad a cada ser humano de esta vida para que acepte la gracia, el don. Y mire qué maravilloso aquí. Y él estaba viviendo perdidamente, y ahora él recapacita, vuelve en sí, ¿se fija? Y el Padre de lejos dice, lo vio. El Padre, fíjese, aún de lejos, aunque estemos lejos, escondidos por el pecado, hermano, Dios nos mira siempre de lejos. Está la oportunidad para aceptar el perdón, aceptar la gracia. ¿Se fija? Y aquí está la justificación por gracia en aquel joven, porque el Padre vino y lo abrazó. ¿Se fija? Dios nos abraza con su justicia. ¿Se fija? Y hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero siempre está el otro, el hijo menor. Siempre está el que está descontento. ¿Se fija? Y el padre tiene que hacerle saber al hijo mayor que todo lo que tienes es tuyo. ¿Se fija? Aquí tenemos la gracia, hermano, cómo viene el Señor a nuestras vidas, cómo si nos volvemos en sí, recapacitamos, volvemos, Dios va a haber fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Esa es la gracia, hermanos queridos. La gracia siempre está ahí. Es la oportunidad de Dios para que podamos ser salvos, ser sanados de todas nuestras dolencias, ser cambiados, volver en sí, ¿se fija? Empezar el proceso de cambio, ¿se fija? Ahora ha llegado este tiempo donde tenemos que caminar por fe, hermanos. Todos los que hemos aceptado como Cristo nuestro Salvador, ahora tenemos que caminar por fe. Todos tenemos debilidades, así como la gran mayoría tuvo debilidades, pero vencieron sus debilidades. Mire qué maravilloso. Y tenemos que vencer por fe cada debilidad que tenemos, cada defecto de pecado que tenemos, mal genio, mal carácter, la idolatría, las tradiciones, lo que estemos amando, abrazando, tenemos que caminar por fe, tenemos que entrar al proceso por fe.
Tenemos que hacer esos cambios para llegar a la justicia de Cristo. Tenemos que permanecer en la fe, si es que bajamos al descanso, pero vayamos fieles. Si no alcanzamos lo prometido de estar vivo para cuando venga el Señor, pero bajamos fieles al Señor porque permanecimos en la fe, en la esperanza. ¿Se fijan? Por eso que es necesario entender cada justificación que el Señor ha provisto para poder redimir a la raza humana. Y es necesario comprender porque está íntimamente ligado al reino de Dios, ¿ve? Está íntimamente ligado ¿al cual reino de Dios? Al reino que va a tener en esta tierra, hermano, cuando sea purificado, limpiado todo ese lugar. Cuando Dios abrirá camino en ese segundo éxodo para llevarnos allá. Repetimos la historia. Oh, hermano, qué maravilloso. Ahora lo miramos por fe, fíjense. Lo miramos por fe, pero ¿qué es la fe? Vamos ahora, ¿qué es la fe? Fíjense. Hebreos 11. Porque dice que está íntimamente ligado con el reino que Dios va a establecer en esta tierra. Allá en la tierra que va desde el río Nilo al río Éufrates que le prometió a Abraham y a todos los profetas, hermanos. Esa tierra que Dios haría una gran nación. ¿Por qué? Porque en esa tierra fue plantado el árbol, el huerto del Edén estuvo ahí, en ese territorio. Y después Dios se lo llevó y Dios marcó el territorio desde el río Nilo al río Éufrates. Quedó marcado el territorio para hacer una gran nación ahí. No se cumplió totalmente, pero lo va a cumplir con el Israel espiritual. Y ahora nuevamente nosotros tenemos que mirar hacia ese reino que pronto el Señor establecerá y podamos ser parte. Léalo, hermana, versículo 1 y 2. ¿El 1 no? El 1 y 2. Ya. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahí está. Hebreos 11, fíjense. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Ahora tenemos que ejercer esa fe de lo que se espera, porque estamos esperando que Dios limpie ese territorio, ¿me entiende? Que va desde el río Nilo al río Éufrates, que haga esa limpieza que va a hacer, que dice Zacarías 14, que limpiará, Isaías 27, que trillará, ¿me entiende? Desde el río Éufrates al río Nilo, va a limpiar. ¿Se fija? Y tenemos, dice la fe, la certeza de lo que se espera. Estamos viendo ese acontecimiento que se viene pronto. Es la espera en que estamos. Lo estamos viendo, pero por fe. ¿No es cierto? No lo vemos cumplido, pero lo esperamos por fe, porque la fe viene por el oír. La fe viene por... ¿Por qué viene la fe, hermana Carmen? Por oír la palabra. Por oír la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que el Señor va a tener un reino en ese territorio que hoy día vemos, que algunos lo miran, es imposible. Estás loco, Ricardo, ¿cómo Dios en ese territorio donde hay conflicto, donde hay bomba, donde cada día hay misiles? Las ciudades están siendo destruidas de Gaza, del Lino. ¿Cómo? Imposible. Ricardo, estáis loco. Hoy día muchos piensan así, pero yo lo estoy creyendo por fe. Amén. Porque la Biblia me dice que es por fe. Amén. Viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Se fijan? Entonces, si creemos lo que dice la Biblia, avanzamos en fe. Estamos esperando, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no lo vemos.
Y eso pasó con Noé, eso pasó con Abraham, eso pasó con Moisés. ¿Qué dicen los profetas ahí? Dice, entonces la fe se desarrolla por el oír la palabra de Dios. Eso es importante. ¿Ya? ¿Quiere decir algo, Freddy? Agreguemos aquí un poquito. Ya. Dice que la fe, el medio, no el fin. Dice que la fe no es el fundamento de nuestra salvación, sino la gran bendición. Amén. El ojo que ve, el oído que oye, Amén. los pies que corren, la mano que se aferra, es el medio, no el fin. Si Cristo dio su vida para salvar a los pecadores, ¿por qué no he de apoderarme de esta bendición? Mi fe se aferra de ella, y de ese modo mi fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven, de modo que en reposo y creyendo tengo paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Amén. Es el medio, la fe se aferra a aquello que no se ve, aquello lo cual se espera. ¿Se fijan? Esperamos ver el cumplimiento. Todos los profetas quisieron ver el cumplimiento del Mesías, pero lo vieron de lejos, ¿no es cierto? Esa fue su fe. Lo vieron esperando, pero a pesar de todo ellos murieron, pero lo vieron esperando. ¿Se fijan? Esa es la fe para nosotros. Hay algo que me faltó leer, un texto que habla de la gracia también. Fíjate, léanlo, Romanos 11:6. Fíjense, este texto no quiero dejarlo pasar porque es muy importante, hablando de la gracia. Fíjense, antes de entrar a desarrollar un poco más la justificación por fe. Fíjense, en Romanos 11:6. En Romanos 11:6, se me pasó este texto, pero lo vamos a leer. Vamos a hacer un entre paréntesis ahí. Léalo, hermana Carmen, sí. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Fíjense lo que... ¿Ya? Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la palabra ya no es obra. Ahí. Fíjense lo que dice Romanos 6, hablando de la gracia, hermano, fíjense. Pablo dice, si por gracia ya no es por obras. ¿Te fijas? Nadie, por ser bueno, Se va a salvar. o por ser impeque, ¿me entiende? O por tener buena educación, ¿me entiende? No es por eso, no es por las obras. O de otra manera, la gracia ya no es gracia, ¿se fija? Si por obra ya no es gracia. Esto de la gracia, por eso que el mundo evangélico cae en este error, y muchos caen en este error, solo obteniendo la gracia, y muchos piensan que por su conducta son salvos. Y piensan que por sus obras, como decíamos ahí, que la gran mayoría dice que en la cruz Cristo murió, Él hizo todo por mí, Él lo cumplió por mí y yo no hago nada. Y están en esa conducta de obras, ¿me entiendes? Y si están en esa conducta de obras con la gracia, están perdidos. Porque hay un proceso en el cual tenemos que pasar, hermano. Eso es lo que tenemos que entender. Es el proceso que tenemos que avanzar en la justificación por fe. Cuando Dios justifica a alguien por la gracia, no es por ninguna acción, buena o mala, obra buena o mala, que nosotros hagamos hecho. ¿Me entiende? Es en el punto
de que cuando Dios nos va a dar la oportunidad de ser justificados por gracia, es porque la misericordia de Dios así lo quiso. ¿Me entiende? La misericordia de Dios así lo quiso en venir a darnos el regalo, a darnos ese don inmerecido. ¿Se fija? La entrega de Cristo vino por nosotros al morir en la cruz. Se nos da la oportunidad no porque hayamos hecho algo o hayamos sido buenos, sino sencillamente Dios tuvo misericordia de nosotros. Y eso es todo. Como decíamos ahí, sintió simpatía por nosotros. Es como Colosenses 1:20. ¿Qué dice? Dice que, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz Amén. con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Lo que hizo, dice, los cielos y aquí lo hizo en la tierra, por esa paz vinculó a todo en la salvación, tanto a los ángeles. Es increíble. No solo Cristo estaba muriendo por nosotros, sino también por aquellos ángeles. ¿Me entiendes? Esa entrega. Entonces es un regalo no merecido, no merecíamos. No soy digno de este regalo. No obstante, Dios decide darnos la gracia, darnos la oportunidad, ese acto de ser llamados, escogidos, ¿ve? No por alguna buena obra o acción, es porque yo soy, ¿no es cierto?, ser bueno, o porque soy una persona educada, etcétera, etcétera. O soy dadivoso, o porque yo soy carismático. No es porque yo tengo dinero, ¿me entiende? No es por eso. O porque tengo todo el dinero para invertir en la obra. No fue por eso. ¿Me fija? No es por eso. Es por gracia sencillamente. Es un don inmerecido que Dios nos está dando a todos nosotros. Y se la entrega, y esto es importante, se la entrega ¿a quién? Al más malo se la entrega. ¿Se fijan? Muchas veces se la entrega al más malo. Se la entregó al menor, al hijo pródigo cuando vino. El otro hijo estaba al lado de su padre, tenía todo lo que tenía, pero se la entregó al que estaba mal, caído, en pecado. ¿Se fija? ¿Pero qué es lo que hizo él? Hubo un arrepentimiento genuino. Eso, volvió en sí. Claro. Hubo un arrepentimiento, volvió en sí, fue tocado, volvió en sí. Y eso tiene que haber en nosotros una conciencia, una recapacitar y volver en sí en lo que hemos estado haciendo en nuestra vida. ¿Se fija? En otras palabras, el que está más necesitado de Dios, ¿me entiendes? Viene la gracia. O sea, bueno... Es el acto de darle una oportunidad a aquel que no se la merece. Claro, Dios dice que no vino por los justos, sino que vino por los pecadores. Por los pecadores, claro. ¿Se fija? Entonces, una oportunidad que el que no se la merece, es la oportunidad que Dios le da, que el que no es digno, se da, dice, por misericordia, por amor, se da. Pero si se ocupa la gracia para justificarme en el pecado, ese es el error. Claro, ahí el error. Si nos justificamos por el pecado, ahí caímos de la gracia. Porque decidimos por nuestra voluntad. Claro. Y por nuestra voluntad a veces es pecado. Y ese es el riesgo que corremos, caer de la gracia después de haberla aceptado. Claro. ¿Me entiendes? Y ese es un gran error que no podemos cometer. Y eso es un gran error. ¿Eh? Entonces ahí volvemos a justificación por fe. Esto es importante. Entonces, ¿puedo salvarme? Hago la pregunta, nada más con la justificación por la gracia. ¿Puedo salvarme nada más por eso?
No. No, pues. ¿Me entiendes? Solo Tengo que entrar en el proceso. Lo que me pasó en mi vida, vino la gracia a mí, volví en sí, ¿me entiendes? Porque vi lo que antes no veía, ¿me entiendes? Vivía en tiniebla, vivía en oscuridad, vivía en los vicios, todo estaba cegado. Y cuando llegó ese momento, me ponen una Biblia, me empiezo a interesar, empiezo a saber, algo empezó a despertar en mí, me empezó a dar esa convicción el Señor, a mostrarme y vuelvo en sí, empiezo a... ¿Qué estoy haciendo? Y viene esa naturaleza a mi mente, ¿entiendes? La nueva, y empieza ese conflicto, es increíble. Vino una nueva ley que se revelaba en mi mente, me decía, estás mal, Ricardo, lo que estás haciendo es malo, y era una lucha entre dos naturalezas ahí. Y lo que me valió de la gracia es que me llevó a las rodillas a clamar, Amén. a pedir liberación cada día. Y eso me dio la victoria de permanecer en ese proceso de justificación por fe. Porque ahora tenía que caminar por fe. Caminar en el proceso de cambio. Cuando viene la convicción, adoraba a mi ídolo, usaba cadena, empecé al volver en sí, a tener la convicción, ¿qué me sirve esto? ¿Por qué estoy adorando? Cuando la Biblia me dice, debo adorar al único Dios verdadero. Y empecé a hacer cruces, tiras, todo lo que tenía en mi vida antigua. Adoraba cantantes. Todo eso fue saliendo, la droga fue saliendo. Todo eso vino en el proceso por la fe. Ese es el proceso que debemos. Comenzó a seguir el manual, pues, el Claro. manual de vida. El manual de vida que el Claro, Señor la Biblia, claro. nos da. ¿Se dice? Qué maravilloso. Por eso es importante esto. Porque cuando viene la gracia me encuentra perdido, sucio, me encuentra lleno de pecados, lleno de hábitos, lleno de impureza, fumaba también, me drogaba, tomaba. Se fija, me encontró así, pero vino el proceso, vino la lucha, vinieron las victorias y hasta el día de hoy el Señor sigue trabajando nuestros caracteres ahora, el mal genio, la mala palabra, todo eso el Señor quiere pulirnos en este proceso de cambio. Tiene que purificarnos, tenemos que lograr el vestido blanco en el proceso de la santificación, que es el proceso de justificación por fe. Es el proceso de santificación, hermano. Porque si una persona homosexual o drogadicta viene a la gracia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que el homosexual entrar en el proceso de santificación, ¿me entiendes? De purificación, de limpieza, de cambio. El borracho también, la prostituta, el drogadicto, el que sea, ¿me entiendes? El idólatra, el que está lleno de tradiciones y todo eso, tiene que ver el proceso de cambio. La alimentación, tiene que haber ese proceso de cambio. Yo me alimentaba de carne, de grasuras, fritura. Tiene que venir un proceso de cambio, hermano, un cambio a la nueva alimentación del Génesis. Porque nos vamos semejando ¿a quién? A Cristo. Porque nuestro está ligado con el reino de Dios para habitar. Recuerden que hablábamos, Dios nos va a llevar a este reino allá, que Dios va a establecer, va a ser como el comienzo de poder vivir en el cielo con los ángeles. El Señor tiene que hacer eso en la tierra, porque es el comienzo para vivir con los ángeles en el cielo. ¿Me entienden, hermano, lo que Dios quiere hacer? Llevarnos allá. Por eso que tenemos que pasar ese proceso, hermano. Si yo no paso los dos procesos, que es la justificación por la gracia y la justificación por fe, si yo no paso por eso, me pierdo. ¿Me entiende? Tengo que pasar por este proceso.
Eso hay que entenderlo. Tenemos que pasar ese proceso. Y el proceso es el que va a determinar, hermanos queridos, ¿qué va a determinar en ese proceso? Que yo sea y tenga la justicia de Cristo en mi vida. Tenga a Cristo en mi vida. Por eso que la gracia no es una licencia para pecar, no, hermano. Es una oportunidad de ser, dice, de ser aceptado hasta llegar, hermanos queridos, y ponernos en el camino del proceso de cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida para lograr la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Por eso que la justificación por la fe va a definir muchas cosas en nuestra vida. Va a determinar si yo me convierto en un rebelde y caído de la gracia, ¿se fija? O me va a convertir ¿en qué? En semejante a Cristo, ¿me entiende? Y permanecer en la gracia, en camino hacia la justicia de Cristo, ¿se fija? Porque eso depende de mí, hermanos queridos, depende. La justificación va a definir eso, muchas cosas va a definir en mi vida, en sus vidas, hermano. ¿Se fija? Y eso es una decisión de cada uno. Si yo me convierto en un rebelde o caigo de la gracia que se me dio, o si yo permanezco en esa gracia en camino hacia la justicia de Cristo, a lograr el carácter de Cristo en nuestras vidas. Vuelvo y repito. Es la formación final de todos los que vencen. Por eso que es importante la justificación por la fe, que es el proceso de cambio que determina al final tener el carácter de Cristo. Es el proceso que me lleva a la justicia de Cristo. Es la que determina si yo o ustedes van a llegar hasta el final o van a quedar en el camino, como muchos quedaron en el camino. ¿Saben que muchos quedaron en el camino? Aquí en el camino a Cristo, lo leíamos ayer, y fíjense los que quedaron en el camino y no lograron. Aquí en el capítulo 3 decíamos, hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se forman y aún se reforman. Fíjense esa palabra, esa frase. Y aún se reforman exteriormente. Exterior, por fuera, se reforman, pero no por dentro. Fíjense. Voy a leer de nuevo, escuchen. Hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente por fuera, porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. Escuchen eso. Pero esto no es arrepentimiento. ¿Ven la diferencia? Esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. No es arrepentimiento. Esta gente lamentan la pena más bien que el pecado. Lamentan la pena, la tristeza, la angustia que sienten, pero no el pecado. No hay un cambio sincero que va desde adentro hacia afuera. Y ellos piensan que por su conducta exterior, ¿me entienden?, pueden cambiar. Están totalmente equivocados. ¿Te fijas? Entonces fíjense ahora,
lamentan la pena más bien que el pecado, tal fue el dolor de Esaú. Ahí tenemos el primero. ¿Qué hizo Esaú? ¿Se fijan? Estos cayeron de la gracia. ¿Por qué cayó Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Fue el primer rey de Israel. ¿Y cuál fue su pecado? Hermana Carmen, hermano Freddy. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Cuando vio que había perdido su primogenitura, para siempre, el engaño. ¿Me entienden? Quería engañar a Dios. ¿Me entienden? Balaam, otro más. ¿Se acuerdan del profeta Balaam? Aterrorizado por el ángel que estaba en su camino, por el burrito, ¿se acuerdan? Sí. Con la espada desnuda reconoció su culpa por temor de perder la vida, mas no experimentó un arrepentimiento, un cambio. A pesar que vio que el burrito hablaba y vio al ángel, pero después terminó vendiendo al pueblo de Israel, ¿me entienden? Y le gustaba el dinero por dinero. No hubo un cambio de adentro, ¿se fija? Tenemos el segundo, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor de perder la vida, mas no experimentó un arrepentimiento sincero del pecado, ni un cambio de propósito, ni aborrecimiento de mal. Judas Iscariote, otro más. ¿Cuál fue el pecado de Judas? La traición, traicionó a sus señores, clamó: he pecado, he entregado la sangre del inocente. ¿Y cuál fue? Fue su dolor exterior, pero no interior. No fue un arrepentimiento de corazón. Esta confesión, la de Judas, fue arrancada a la fuerza de su alma culpable por un tremendo sentido de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habían resultado lo llenaban de terror, pero no experimentó profundo arrepentimiento o quebrantamiento de corazón ni dolor del alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Faraón, otro más. Cuando Faraón sufría los juicios de Dios, reconoció su pecado a fin de escapar del castigo, pero volvió a desafiar el cielo tan pronto como cesaron de las plagas. La gracia vino para ellos, pero ¿qué hicieron con la gracia? Se cayeron de la gracia. Es que no hubo... No hubo el proceso. Un arrepentimiento genuino. No hubo un quebrantamiento. No hubo una corrección. No hubo una corrección, no volvieron en sí. Claro. Se quedaron con el miedo, el castigo, ¿me entienden? No buscaron la respuesta en la palabra de Dios. Claro, como el hijo pródigo que volvió en sí. Iré a mi padre, reconoció, volvió en sí. Todos estos no tuvieron un quebrantamiento, Esaú, de corazón, Balaam, Judas, Faraón, etc. Y hoy día muchos también les pasa eso, están cayendo de la gracia. Y lamentablemente, no hay un cambio en sus vidas. Por eso dice que el remanente va a ser un pueblo escogido de Dios, un pueblo peculiar, un pueblo diferente. Tiene que haber un pueblo diferente. Por eso le ponen la gracia, se la ponen a Cristo, que Él lo cumplió todo, que ya nosotros no podemos hacer nada. Claro. Esa es la justificación. De ellos. De ellos. Fíjense lo que dice: toda transgresión, todo descuido, rechazo de la gracia de Cristo, fíjense, toda transgresión, escuchen hermano, todo descuido, cuando descuidamos, rechazamos o rechazo de la gracia, obra indirectamente sobre vosotros, endurece el corazón, como Faraón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solamente os hace menos inclinado a ceder, sino también menos capaces de ceder a la tierna invitación del Espíritu de Dios. Oh. Por eso que esto es serio, hermano. Lo que estamos viendo ahora es serio, es muy importante. Las dos primeras
partes son importantes, la justificación por la gracia y la justicia por fe. Son cosas importantes que deben hoy día aclararse. Y estamos aclarándola en este estudio, hermano, para que ustedes vean que esto es serio. No podemos tomar la gracia para el juego, con él o sin él. ¿Entiendes? No podemos estar, acepto la gracia y luego estoy cayendo, acepto la gracia y vuelvo, y pienso que voy a volver a tener el perdón. Eso no se hace. Eso es pecar contra el Espíritu de Dios, contra el perdón de Dios. ¿Se fijan? Y es por eso que corremos el riesgo de perdernos. ¿Se fijan? Por eso ahora debemos tomar la seriedad de esto, tomar esta responsabilidad, hermanos, que es muy importante. Tiene que haber cambios en nosotros. Por eso que hablábamos ahí volvemos a Hebreos 11. Ahí hablábamos de lo que es la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir obediencia, ¿ve? A la voz de ¿quién? De Dios. Y ahí viene la fe. La fe se produce por el oír. Y el oír la palabra de Dios es la obediencia. ¿Me entiende? Es la obediencia. Eso es todo importante. Por eso que en este proceso de la justificación por la fe, si yo agarro el lado contrario, caigo de la primera justificación. Y al caer de la primera justificación, se me retira la oportunidad de ser salvo. Por eso que a esta justificación hay que ponerle atención hoy día, hermanos queridos. Tenemos que ponerle mucha atención a estas dos, a la justificación por la gracia y a la justificación por fe. Mucha atención, porque es muy importante ahora. Es muy importante nuestro proceso hacia la justicia de Cristo, hacia tener el carácter de Cristo. Entonces, es el proceso. Por eso hablábamos también la fe en la convicción de lo que no se ve. La Biblia me dice, lo que hemos estudiado del reino de Dios que va a tener aquí en la tierra, decíamos que Dios va a hacer un pacto con los animales, ¿se acuerdan? Que ya los animales no se van a comer unos a otros. ¿Sí? Eso lo estamos viendo por fe, ¿me entiendes? Lo vemos, lo esperamos por fe. La convicción de lo que no se ve, se fijan, pero la palabra, el oír la palabra de Dios me está diciendo eso. Entonces, nosotros le predicamos a los demás. ¿Qué piensan? ¿Tan loco esto? ¿Cómo el niñito de pecho va a estar jugando en una cueva de serpientes? Eso es imposible. La mayoría, ¿no es cierto?, no lo cree. O cómo un niño, ¿no es cierto?, de haberse destetado, va a estar con el león al lado. Y para la lógica humana es imposible, ¿me entiendes? Porque el león está acostumbrado a comer carne, un depredador, en la lógica humana que hoy día, ¿me entiendes? Pero si la palabra me dice que el león comerá paja, ¿me entiendes? Eso yo lo creo por fe, aunque no lo veo, ¿me entiendes? Claro. Igual el reino de Dios que Dios va a tener allá. Lo estamos creyendo, que la palabra de Dios lo dice. Y lo estamos creyendo por fe, y estamos esperando lo que no se ve. Pero yo estoy creyendo eso. ¿Se fijan? Y en la medida que yo, eso es por fe, por el oír la palabra de Dios, poner y creer en lo que Dios ha dicho y va a hacer. ¿Entienden? Y después vamos a ver, este otro sábado, vamos a ver el ejemplo de Noé. Ahí vamos a entrar, vamos a ver las dos justificaciones
en este relato de Noé, la justificación por gracia y la justificación por fe en la historia de Noé. Después vamos a ver en la historia de Abraham estas dos justificaciones. Y después vamos a ver estas dos justificaciones que son importantes en la salida del pueblo de Israel con Moisés. Y ahí vamos a hacer el paralelo para nuestro tiempo. ¿Entienden? Y vamos a ver que estamos repitiendo la historia. En esa parte, hermano, va a ser maravilloso. Así que quiero dejarlo hasta aquí para no profundizar mucho, para que los hermanos se queden con esta parte. Vamos a ir avanzando este otro sábado, hermanos, con este estudio, poco a poco. Así que estudien a Noé, estudien a Abraham, el capítulo 12, Génesis y Abraham, que los dejo como tarea, capítulo 6, Noé, y también la salida del pueblo de Israel de Moisés. Es importante porque vamos a comprender esas dos justificaciones en esas historias y en el paralelo que vamos a hacer para nuestro tiempo. Así que vamos a quedar hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Se entendió, hermano? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario ahí, hermano? Vamos a quedar hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? Muy clarito, hermano, por lo menos por mi parte. Amén. Qué bueno, hermana Marcela. Qué bueno. Adelante, hermana Ana, adelante. Amén, hermanito, amén, gloria a Dios. Bendiciones, feliz antes de ver el reposo del amor de mi Señor. Ahora en Cristo Jesús. Bueno, esta es muy cómoda, muy grande, muy importante y muy escuchar la bendición de nuestro Padre Celestial, ya que en él nos de verdad nos corrige de acuerdo a su santa voluntad y buenas palabras declaran que son gloria. La fe, ¿verdad?, viene por el oír. Correcto. El oír es la fe y la ciencia que podemos en nuestro Padre Celestial. Pero también siempre debemos estar de rodillas, alabándole, pidiéndole, suplicándole que sea Él en nosotras para Amén. nosotros para comprenderlo y vivir. Porque podemos fallar, ¿verdad? Estamos escuchando y vemos como los que también le adoraron en su momento con vida, siervos cayeron y pecaron. Por eso hoy debemos de tomar en cuenta que siempre debemos estar con la palabra sellada por el latente para que la hacemos a nuestra garganta y no nos apartemos de su bendición y su bendición. Así es. Y también es importante para mí preguntarle a mi padre celestial cómo vive a mis pies, porque podría decir esto es importante, pero no tener fuerza sino solo ¿verdad? Y cómo nos guiamos en la vida, en la obediencia, con nuestros hijos, siendo el amor de nuestro Señor Jesucristo, y que fue nuestro Dios. Y esta palabra que es grande y es bendecida. Y doy gracias a mi Padre Celestial por estar en este grupo y escuchar sobre esta palabra. De alguna manera, Amén, amén. Gracias, mi hermana Ana. El Señor la bendiga y la guarde. Eso, es importante. Hermana Joana, sí, adelante. Amén. ¿Algún comentario más? Gracias, hermanita. Bendiciones. Tenemos unidos un grupo para alabar y glorificarle también. Y seguir escuchando su bendición y su santa bendita palabra. Bendecido hermano, Señor, bendiga a nuestro divino amor y en su voluntad y gracia por medio de Espíritu Santo para que nos sigan dando el mensaje, el alimento, el agua y el
Amén, amén. Gracias, hermana Ana. ¿Algún otro comentario ahí, hermanos? Aprovechen ahora, alguna pregunta, alguna duda. Es importante este tema, uno de los temas muy importantes en este tiempo, el cual debemos entender, comprender, y lo que va a determinar para nosotros, hermanos. Hermano, buenos días. Hermana Sara, sí. Feliz sábado. Feliz sábado. Como dice el canto, ¿verdad? Sublime gracia del Señor. Así es. ¿Y qué es sublime, verdad, hermano? Así es. Pues es algo muy grande, extraordinario, majestuoso. Y la verdad es que, como usted mencionaba hace un momento, es un regalo inmerecido, ¿verdad? Así es. Que Dios nos regala por medio de la fe que nosotros depositamos en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, ¿verdad? Que Él te vino y dio la vida por cada uno de nosotros. Entonces, es un tema muy importante, hermano, en la vida de cada hijo de Dios, aquellos que hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, porque en muchas partes se predican muchas cosas conforme a obras. O sea, hay un engaño muy grande en este mundo, ¿sí? Entonces la gente no nos damos cuenta o no se dan cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se estudia la Biblia. Y Dios ha prometido beneficios maravillosos, ¿verdad? Cuando uno vaya y escudriña la palabra. Yo no le digo que sea una gran escudriñadora, pero lo poco que he aprendido, entiendo que Dios te bendice cuando tú vas y estudias, ¿sí? Con aquel anhelo de conocer más del Señor, de la palabra. Entonces, muchas personas, le digo, están siendo engañadas con falsos evangelios. El evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Por ejemplo, dicen ahí, te enseñan que si tú das, no sé, más dinero o das más para la obra, los beneficios de Dios van a ser más grandes en tu vida, ¿verdad? Pero ¿cómo poder salir de ese error, hermano? Solamente yendo a la Biblia. Amén, así es. Dios es el único que te puede sacar de ese hoyo del error, del engaño. Así es. Así que yo le pido a Dios que me ayude, ¿verdad? A seguir estudiosa de la palabra, hermano, porque solo así podemos refutar los tantos engaños que hay ya ahorita. El enemigo quiere que más almas se pierdan, pero nosotros tenemos que mantenernos fieles, ¿verdad? Amén, Porque amén. En el proceso. Así es, la proceso. fe en el Señor Jesucristo. Amén. Él venció y nosotros cuando nos adherimos a esas promesas, ya esas enseñanzas que nos dejó, también podemos vencer, hermano. Amén. Así lo creo, hermano. Pues muchas gracias por este tema, hermano, que la verdad sí es de vital importancia y más en estos tiempos. Así es. Yo a veces quisiera que más gente comprendiera y entendiera, pero yo sé que, híjoles, estamos unidos en tantas cosas que el enemigo saca cada día, Así es. hermano. Tantas distracciones que a veces sí me da, no sé, siento hasta miedo, hermano. Así que le digo, ay, Señor, ayúdame pues a caminar, ¿verdad? En los caminos que el Señor dijo. Amén. Pues gracias, hermano, y feliz sábado. Gracias por este tema. Amén. No se pierdan este otro sábado la parte que sigue, muy importante, hermano. Los ejemplos que vamos a ver ahí, enseñanzas, lecciones que vamos a tocar, muy interesante. Así que alguien más tiene algún otro comentario de este glorioso tema. Bien. ¿Nadie más? Vamos a orar entonces. Vamos a... ¿Alguien me puede acompañar en la oración de este día? En este día alguien que me acompañe en oración. Hermana Sara, usted misma, hermana Sara, está ahí. Acompáñenos, despídanos en oración. Hermano, claro que sí, vamos a orar. ¿Sí? Amén. Vamos. Vamos a orar. Dios bendito eres. Amén. Dios bendito del
los cielos, Señor, estamos muy agradecidos por este tema, que ese alimento espiritual que hemos recibido, que sea para edificar nuestras vidas, Señor, y para consagrarnos más a usted, Amén. Señor, reconociendo siempre los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, Señor, que, como dice la palabra, está ahorita en el lugar santísimo, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros y por todos aquellos, Señor, que ya han reconocido, ¿verdad?, que necesitamos un Salvador personal. Señor, le damos loor ayúdenos, Señor, a darle loor con todas nuestras acciones, con lo que aprendemos, Señor, y reflejarlo, Señor, porque es muy importante, Señor, que podamos reflejar su gracia, Amén. Señor, podamos reflejar lo que hemos entendido y estudiado de su palabra, porque es un testimonio para las personas, porque muchas veces, si no reflejamos aquello que estudiamos o que por gracia hemos entendido y comprendido, Señor, podemos decir que no somos hijos dignos de usted, Señor, y lo que más queremos es poder representarlo, ser los dignos representantes de usted, Señor, de su palabra. Señor, que este día sea para glorificarlo en nuestras acciones, Señor. Amén. Y le damos gracias, Padre. Le damos gracias por este día santo, Señor, porque sabemos que cada día el enemigo está trabajando más arduamente para alejar a las personas de su palabra, de la santificación. Y solo podemos refutar todo aquello, Señor, tomándonos de su palabra, de su mano, Señor. Así que ayúdenos, Padre. Gracias, Señor, por el grupo. Bendice a cada hermano y ayúdanos, Señor. Amén. Ayúdanos a caminar en tus caminos de justicia, Señor, y rectitud. Nuevamente agradecemos todo este pan espiritual que hemos recibido y bendice al hermano también, Señor, por esta palabra que has puesto, y agradecemos todo, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 El Señor les bendiga y les guarde. Tengan un lindo sábado todos. Bendiciones. Así que bendiciones, hermana Marcela, hermana Carmen, hermana Sara, hermana. El Señor les bendiga. Hermano